Muy buenas tardes, mis amados amigos y amigas de fanáticos de este estudio bíblico de Segunda de Timoteo. Les doy la bienvenida en este tiempo bien especial que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo. Agradecerles de antemano por tomarse en el tiempo para vernos, para darle un me gusta, para compartir. Esto es de suma bendición y yo creo que lo más importante es que tú nos dejes saber de que realmente esto ha sido de bendición para tu vida, porque estoy seguro que para la mía lo es y es un gran privilegio poder aprender acerca de lo que Dios hoy me permite enseñar. Por eso hoy les bendigo en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús, y sin más preámbulo y sin perder más tiempito, vamos a entrar en nuestro estudio bíblico de Segunda de Timoteo y vamos a ver qué nos va a enseñar nuestro Señor Jesucristo a través de su maravillosa y poderosa palabra. Vamos a entrar a estudiar Segunda de Timoteo, vamos a estudiar el capítulo 1 de los versos 15 al 18 y este estudio lo hemos titulado Alienta tu vida. Hoy Dios trae una palabra de aliento, hoy Dios trae una palabra llena de fortaleza, llena de vigor para tu vida y queremos empezar leyendo los textos bíblicos para que así lo podamos tener en cuenta de lo que habla el Señor. Dice así la palabra del Señor: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayude en Éfeso, tú lo sabes mejor. Entonces aquí vemos una serie de pasajes bíblicos de los cuales hoy Dios nos quiere hablar y nos quiere enseñar cosas bonitas. Amén. Entonces en el verso 15 podemos ver cómo Dios habla de que hubieron algunas personas que le abandonaron, ¿no? Que dejaron de servirle, entre comillas, a Pablo y pues a Dios, ¿sí? Pues primeramente a Dios y a Pablo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo Dios de alguna manera permite que pasen esta serie de acontecimientos. ¿Para qué? Para que tú entiendas lo siguiente: que aunque te sientas abandonado, Dios está contigo. Mi amado hermano, puede que muchos a tu lado renuncien, puede que muchos a tu lado dejen de luchar contigo, pero déjame decirte algo en esta mañana, en esta tarde, y es que Dios nunca te abandonará. Dios siempre va a estar ahí, aunque muchas veces nosotros sentimos que no está. Él sí está con nosotros, ¿sí? Entonces esto es de suma importancia para todos y cada uno de nosotros. Debemos comprender que aunque nos sintamos muchas veces abandonados, no es así. Dios siempre va a estar con nosotros, y Pablo de alguna manera se sentía así, sentía que había sido abandonado, y por eso él le decía a Timoteo que le alentaba, ¿sí? Y le decía que aunque iban a haber momentos en los cuales iba a sentir solo, que iba a sentir de que todo el mundo le había dejado y de que no tenía como esas personas que le apoyaran, que a pesar de todas estas cosas Dios se iba a glorificar en él y que Dios iba a estar con él. Entonces le estaba dando una palabra de aliento, lo estaba alentando su vida para que siguiera hacia adelante. Y Pablo aquí lo estaba demostrando, no solamente con palabras sino con hechos. Recuerde que Pablo estaba encarcelado y aún desde la cárcel hablaba de la palabra del Señor y alentaba a sus consiervos
¿sí? O a sus líderes para que pudieran seguir trabajando en la obra del Señor. Y eso es lo que hoy Dios quiere que tú y yo hagamos, que podamos alentarnos a que, aunque muchas veces nos sintamos abandonados, entendamos que Dios no nos abandonará y que Dios está ahí respaldando tu ministerio, respaldando tu liderazgo, respaldando tu trabajo dentro de la iglesia. Y aunque a veces las personas en que más confiamos a veces no como que nos abandonan, no están ahí, Dios sí está. Y esto es importante que tú lo puedas entender. Aquí vemos cómo abandonan a Pablo. ¿Sí ve? En estos pasajes bíblicos podemos ver cómo abandonan a Pablo, pero también podemos ver cómo en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las situaciones, Pablo se sostiene, porque él ha entendido que el hombre por naturaleza es infiel, pero Dios no. ¿Sí? Entonces es ahí donde nosotros debemos poner nuestra mirada en nuestro Padre Celestial, ¿sí? Porque si la ponemos en el hombre, pues nos vamos a desviar del propósito de Dios, y eso es algo que Dios no quiere, ¿sí? Y ese es el aliento de vida que hoy Dios nos da para que no desmayemos en el propósito que Él nos ha dado, ¿cierto? Dice, pero aún bajo estas circunstancias Pablo alentaba la vida de Timoteo. Mire cómo a pesar de estas circunstancias y a pesar de la situación en la que se encontraba Pablo y que estaba siendo abandonado por las personas que él consideraba sus líderes, las personas que le apoyaban, ¿sí? Aún así Pablo bajo estas circunstancias alentaba a Timoteo, alentaba la vida de Timoteo para que siguiera adelante, para que no desmayara en el propósito de Dios. Y hoy Dios, esto es lo que quiere en tu vida, mi amado hermano. No desmayes, aliéntate. Dios está ahí, Dios te está sosteniendo de su mano derecha. Él dice que yo te sostengo de mi mano, ¿sí? De la diestra de mi mano, dice el Señor, ¿sí? Y Él te está diciendo, no desmayes. Tal vez tú hoy quieras renunciar, tal vez hoy tú quieras decir, no, yo ya no voy más, ya estoy cansado, me siento agotado, siento que no tengo fuerzas, me siento abandonado, realmente no sé qué hacer. ¿Sí? Y tal vez tú estás pensando hoy en renunciar, pero hoy Dios trae una palabra de aliento para tu vida. Y es para que no desmayes, para que no mengues en el trabajo que nuestro Señor Jesucristo tiene para tu vida. Esto es importante, amén. Voy a hablarles del punto número 2, por el cual Dios alienta tu vida, ¿sí? Y esto lo vemos en los versos 16 y 17, ¿sí? Y dice la palabra del Señor así: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, ¿sí? Porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Dios alienta tu vida por medio de alguien atribulado. Mire, esto es algo importante, ¿sí? Y tal vez usted dirá, pero ¿cómo alguien atribulado lo puede bendecir a uno? ¿Sí? Lo que pasa es que muchas veces Dios permite que nosotros pasemos por pruebas, por dificultades fuertes en nuestras vidas, porque de esa manera nos hacemos fuertes y podemos levantar a otros, ¿sí? Pero ¿cómo tú puedes aconsejar a alguien cuando tú no has vivido en lo que estás aconsejando a la otra persona, ¿sí? Pero cuando tú lo has vivido, entonces con autoridad de parte de Dios te puedes poner en los zapatos de la otra persona y decirle, mira, levántate, mira, yo pasé por esa situación y hoy te puedo decir que sí se puede levantar, que sí se puede salir adelante, ¿sí? No es lo mismo alguien que te aconseja sin tener la experiencia o alguien que te puede aconsejar teniendo una experiencia, ¿sí? Entonces mire cómo aquí Pablo tenía la experiencia suficiente para alentar la vida de Timoteo, para decirle que siguiera adelante, que dificultades iban a haber, claro, muchísimas, pero que aún así él tenía que mantenerse fuerte en la presencia del Señor. Y esa era la forma en como Pablo alentaba la vida de Timoteo. Y esto es de suma importancia, mis amados amigos y amigas, que tú permitas que Dios fortalezca tu vida, aliente tu vida de una manera especial, de una manera grande y maravillosa, amén. Esto es de suma importancia. Algo que debe alentar tu vida es que hay personas en una condición más fuerte que la tuya.
Mire que esto es muy hermoso, este puntico que estoy tratando es muy hermoso. ¿Sí? Mi amado hermano, tal vez tú estés pasando por pruebas, por dificultades, por circunstancias fuertes que tal vez que hayan traído debilidad a tu vida, ¿sí? Pero yo te pregunto hoy a ti, ¿tú sabes cuántas personas en este preciso momento están en una condición mucho más difícil que la tuya? Y aún así no dejan no desmayan en el propósito que Dios les ha llamado. Y esto era lo que acontecía con Pablo. ¿La situación de Pablo era fácil? No era fácil. ¿La situación de quién era más difícil? ¿La de Pablo o la de Timoteo? La de Pablo era más difícil, pero aún así Pablo estaba alentando la vida de Timoteo, ¿sí? Entonces, mi amado hermano, tal vez hoy Dios te está alentando, pero tú no sabes por lo que esa persona que hoy te está alentando está pasando. Por eso nosotros debemos sentirnos agradecidos que tenemos personas a nuestro lado que nos alientan, que nos llevan a no desmayar en el propósito de Dios. Esto es de suma importancia, mis amados hermanos. Por eso nosotros debemos aprender a no desmayar en el propósito. Y esto era lo que Pablo quería conseguir en la vida de Timoteo, ¿sí? De que se alentara, de que tuviera nuevas fuerzas, de que pudiera retomar con más fuerza el llamado que Dios le había hecho. ¿Sí ve? Y hoy es un día para que tú tomes con más fuerza el llamado que Dios te ha hecho. Por eso es importante que tú lo puedas comprender. Voy a hablar del punto número 3 de ese estudio bíblico, el cual se llama Dios alienta tu vida. Amén. Mira lo que dice el verso 18 del texto bíblico que estamos estudiando. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir Dios con esto? Que Dios quiere que no desmayes en su propósito. Dios no quiere que tú desmayes en el llamado. Tal vez tú quieres renunciar, tal vez tú dices, yo quiero tirar la toalla, ya no quiero saber nada más, me siento atribulado, me siento cansado, me siento angustiado, siento que ya no tengo fuerzas. Hoy Dios quiere alentar tu vida, hoy Dios quiere decirte que Él está contigo, que Él te va a levantar, que Él se va a glorificar en tu vida, ¿sí? Y esto es lo que Dios quiere y más anhela, que tú no desmayes en el propósito de Dios. Dios quiere que no mengues en tu llamado. Oiga, mi amado amigo y amiga, mi hermano, tú que me escuchas, tú que me ves, Dios hoy lo que más anhela es que tú no mengues en tu llamado. Mi hermano, yo sé que tal vez hay dificultades fuertes. Yo acabo de salir de una prueba muy fuerte en estos días, o dos pruebas, sí, en donde me siento atribulado y me sentí bastante angustiado, bastante preocupado, pero aún así Dios me da la fuerza para poder alentar a otros y para poder levantar a otros, y de todas estas y cada una de estas experiencias por las cuales Dios me permite pasar son las que me dan la autoridad para poder alentar a otras personas. Y hoy yo te aliento para que no mengues en tu llamado. Hermano, este es el tiempo en el cual tú debes crecer espiritualmente, debes engrandecer el reino de Dios, ¿sí? No puedes renunciar al llamado de Dios, porque hoy Dios tiene puesta su confianza en ti. Tú que eres líder, tú que eres pastor, tú que eres maestro, tú que eres líder de jóvenes, líder de niños, maestro, ¿sí? Hoy Dios te llama para que te fortalezcas en el Señor, para que no dejes de hacer la tarea. Mi hermano, a pesar de las circunstancias, a pesar de que tal vez estemos en aislamiento, existen muchas redes, existe el YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, bueno, tantas Messenger, tantas aplicaciones que ahorita hay, hasta el mismo WhatsApp. Por ahí también puedes trabajar, mi amado amigo y mi amada amiga. No mengues en tu trabajo, en tu llamado, porque recuerda que tu llamado es irrevocable.
¿sí? O sea que ese no tiene caducidad, ese no vence, mi amado hermano. Por eso yo hoy te aliento para que te levantes y sigas trabajando en el propósito de nuestro Señor Jesucristo. No dejes de trabajar en tu iglesia, no dejes de hacerlo, no dejes de liderar a tus jóvenes, no dejes de liderar a esos niños, no dejes de liderar a esas parejas, no dejes de liderar a esos discípulos. Sigue adelante, sigue adelante. Van a haber obstáculos, van a haber circunstancias difíciles, pero Dios te dice: no dejes de trabajar en mi iglesia, no dejes de trabajar en mi propósito. Y eso es lo que hoy Dios quiere que tú puedas entender, ¿sí? Y hoy te dice Dios: no renuncies a tu llamado, no tires la toalla, amado amigo. Hoy Dios quiere fortalecerte, hoy Dios te va a llenar de nuevas fuerzas, hoy Dios te va a bendecir de nuevas y grandes maravillosas obras. Amén. Y Dios te va a dar la fuerza necesaria para poderte levantar y para que puedas retomar con más fuerza tu llamado. Hoy Dios te llama a eso. Hoy Pablo le decía a Timoteo: levántate, no puedes renunciar. Tal vez Timoteo se sentía débil, se sentía con ganas, veía la tarea muy difícil. O sea, pero Pablo, si tú estás como estás y tú que eres mi maestro, ¿qué haré yo? Que hasta ahora estoy aprendiendo. Mi amado hermano, desde que tú estés con Dios, Dios te va a fortalecer. Y eso es lo que tú tienes que entender. Amén, mi amado amigo y amiga. Esto era lo que veíamos en nuestro estudio acerca de Alienta tu vida. ¿Sí? Hoy Dios quiere alentar tu vida, hoy Dios te quiere fortalecer, amén. Pero ahora vamos a entrar a ver nuestro segundo estudio. Vamos a entrar a ver nuestro capítulo 2, vamos a entrar a estudiar el capítulo 2 de segunda de Timoteo. Y vamos a estudiar el capítulo 2 del verso 1 al 5, el cual se titula Como un soldado de Jesús. Como un soldado de Jesús. ¿Cómo podemos ser como un soldado de Jesús? ¿Qué poder hacer para poder distinguirnos dentro de este rango? Pues mira lo que la palabra del Señor nos habla en el verso 1. Dice que tú pues, hijo mío, estamos leyendo el capítulo 2. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira cómo Dios te llama como tu hijo, ¿sí? Y aquí podemos ver que un verdadero soldado debe esforzarse. Un verdadero soldado debe esforzarse. ¿Sí ve? Entonces Dios nos llama a que realmente, como soldado de Jesucristo, tú que militas en las filas del ejército de nuestro Señor Jesucristo, hoy Dios te llama para que te esfuerces. Porque un verdadero soldado se esfuerza cada día por hacer las cosas mejor, por servir mejor a su comandante, a su general, a su Dios en este caso, porque estamos hablando espiritualmente. Nosotros servimos, nosotros somos soldados del ejército del escuadrón del Dios viviente, ¿sí? Él nos llama como sus soldados, ¿sí? Y Él es nuestro comandante. Y qué rico esforzarnos en el trabajo que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, ¿en qué debemos esforzarnos? Mi amado hermano, tú te debes esforzar ¿qué? En la gracia. ¿Y por qué en la gracia? ¿Por qué debes esforzarte en la gracia? Porque por medio de la gracia, el cual es el favor que se recibe del Espíritu Santo, ¿sí ve? Entonces es importante que nosotros podamos esforzarnos en la gracia, porque este es el favor que se recibe a través del Espíritu Santo, ¿sí ve? O sea que Dios nos dice que debemos esforzarnos porque el favor de Dios está con nosotros, ¿sí ve? Entonces tú debes esforzarte como hijo de Dios, como soldado de Jesucristo, porque la gracia de Dios está contigo, porque la gracia del Espíritu Santo de Dios está contigo, porque es el Espíritu Santo de Dios el que te está sosteniendo, ¿sí ves? Entonces por eso debes esforzarte, ¿sí ves?
Porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de nuestro Padre Celestial que hoy nosotros debemos pelear esa buena batalla. Recuerde que nuestra pelea no es contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes demoníacas que se mueven ¿en dónde? En las regiones celestes. ¿Sí ve? Entonces mire que nuestra pelea es fuerte, entonces por eso tú te debes esforzar. ¿En dónde? En la gracia. Amén. Porque es ahí donde realmente tú puedes hallar la victoria. Amén. También te debes... porque en la gracia, mire lo que la palabra del Señor nos habla y por qué debemos esforzarnos, ¿no? Y yo quiero leerles rápidamente lo que dice Efesios 2 en el verso 8. Y mire lo que dice Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Miren lo bonito de ese texto bíblico, ¿sí ven? Entonces debemos esforzarnos en el don de Dios, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque debemos esforzarnos porque por la gracia de Dios sois salvos, por medio de la fe, ¿sí? O sea que nosotros somos salvos por la gracia, por el favor de parte de Dios, por ese don que Dios ha hecho, por nuestra fe, ¿sí? Y un soldado que tiene fe nunca desmaya en el propósito de Dios, ¿sí? Nunca desmaya en la gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿sí? Aunque es un favor inmerecido, Dios lo ha puesto en nuestras vidas para que nosotros podamos esforzarnos como grandes soldados. Amén. Pero también miremos lo que dice Primera de Corintios, ¿sí? El capítulo 15, el verso 10. Mire lo que dice Primera de Corintios 15:10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Sí ve? Por la gracia de Dios es que tú eres un soldado de Jesucristo. ¿Sí ves? Entonces por eso debes esforzarte, porque por la gracia de Dios eres lo que hoy eres. ¿Sí ve? Aunque suena relevante, pero Dios se glorifica por medio de esto. ¿Sí ve? Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí ve? Entonces mira que tú te has esforzado como hijo de Dios, no por tus propias fuerzas, sino porque por la gracia de Dios, porque Dios es el que te ha fortalecido y Dios es el que te ha llevado a esforzarte. Aquí Pablo reconocía que se esforzaba por el poder de Dios, que es su gracia. ¿Sí? Entonces Pablo estaba reconociendo que él se esforzaba y que él hacía lo que hacía, aún estando encarcelado. Él hacía lo que hacía porque él tenía la gracia de Dios, porque él había entendido que Dios lo había llamado a ser un soldado de Jesucristo, y que como soldado de Jesucristo se tenía que esforzar en el favor de Dios. O sea que Dios le había hecho un favor de poder hablar de la palabra, y por eso él se esforzaba en esa gracia. Amén. Entonces vamos a ver el punto número 2 de por qué debemos ser soldados de Jesucristo. Amén. Y vamos a leer el verso número 2 de segunda de Timoteo. Amén. Dice el verso número 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire, mi amado hermano, que hoy Dios nos da una bendición grande, y es que como soldado debemos delegar funciones. Hoy nuestro Señor Jesucristo nos habla de que como soldados de Jesucristo, Dios nos da la facultad. ¿Para qué? Para que como soldados podamos delegar funciones. Mi amado hermano, y esto es lo que Pablo le estaba enseñando a Timoteo. Le estaba diciendo que enseña de lo que has oído de mí, esto también hace con otros. ¿Sí? Escoge personas idóneas que también vayan y enseñen la palabra del Señor. Entonces Pablo le estaba dando pautas muy importantes a la vida de Timoteo, y hoy Dios te quiere decir a ti que Dios te ha llamado como soldado también para que tú puedas delegar funciones. Tú líder, tú joven o líder de jóvenes, o tú maestro, tú pastor. Hoy Dios te ha llamado a que puedas delegar funciones. ¿Sí ve? Y funciones como cuáles, ¿sí ve? Como el ejemplo que has recibido de mí.
¿sí? Pablo le estaba diciendo que qué funciones podía, ¿sí? Entonces, autoridad, poder, confianza. ¿Sí ve? Estas son cosas importantes que nosotros tenemos que aprender a delegar. ¿Sí ve? Que debemos ser ejemplo. ¿Sí ve? Funciones, tú tienes que aprender a ser ejemplo. Recuerda que nosotros no hablamos solamente por la palabra, sino que nuestro testimonio también habla, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a delegar ese tipo de funciones, a entender que el ejemplo de nosotros es clave para que el reino de Dios se engrandezca. Amén. También debes delegar funciones conforme a tu llamado. ¿A qué has sido llamado? Has sido llamado a ser líder de jóvenes, entonces da funciones conforme a tu liderazgo, a lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Sí ve? Si Dios te ha llamado apóstol, pues ¿qué tienes que hacer? Delegar funciones para formar iglesias, ¿cierto? Si Dios te ha llamado como maestro, pues tienes que delegar funciones a las demás personas o muchachos para que puedan también formar parte de tu gran ministerio, ¿sí ve? Y así tú poder ser un soldado que delega funciones. Amén. Entonces recuerda que no puedes llevar la carga solo. Pablo aquí le estaba diciendo a Timoteo que era necesario formar equipo. Mi amado hermano, esto es vital para nuestros ministerios, formar equipo. Por eso un soldado delega funciones. Un soldado no va solo a la guerra. Un soldado siempre va con un equipo, siempre va con un grupo de personas a su lado que le van a sostener, que le van a ayudar a pelear la buena batalla. Y hoy tú tienes que delegar esas funciones. Hoy tú tienes que buscar esos coequiperos que te van a ayudar a levantar el reino de nuestro Padre Celestial. Amén. Esto es importante. Listo, vamos a hablar del punto número 3 que lo encontramos en el verso número 3. Y vamos a leer el verso número 3 y dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Esto qué es lo que nos quiere decir Pablo aquí a través de esto? Que no es fácil. Mi hermano, el ser un soldado de Jesucristo no es una tarea fácil. Esto requiere de mucho esfuerzo, requiere de delegar funciones, pero también requiere de que nosotros entendamos que para poder ser buenos soldados de Jesucristo debemos sufrir penalidades, decía Pablo. ¿Sí? Tú como buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. ¿Qué quiere decir con esto? Que muy seguramente tú vas a ser castigado por llevar las buenas nuevas de la palabra del Señor. ¿Sí? Y eso era lo que estaba aconteciendo en la vida de Pablo. Pablo había sido encarcelado. ¿Sí? ¿Por qué? Por llevar las buenas nuevas de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces mire que el servir o el ser soldado de Jesucristo no es fácil, y eso trae penalidades, o sea, castigo a nuestras vidas. ¿Sí? Y muy seguramente va a haber gente que nos va a querer castigar por ser hijos de Dios. Amén. Pero nosotros como buenos soldados de Jesucristo vamos a seguir en pie de lucha. ¿Por qué debemos ser soldados de Jesucristo? ¿Por qué no será fácil? Porque debemos sufrir pruebas, ¿sí? Y es necesario que nosotros pasemos por pruebas. Pablo había pasado por muchísimas pruebas y Pablo necesitaba hablarle de esto a Timoteo. Porque las pruebas, ¿qué traen? Fortaleza. ¿Sí ve? Entonces mi hermano, no tienes que entristecerte por las pruebas que han de venir, porque muy seguramente tú te vas a fortalecer. Dios dice que Él no pone prueba más pesada, no pone carga más pesada de la que tú puedas llevar. ¿Sí? O sea que si tú estás pasando por una prueba hoy, Dios sabe que tú puedes vencer. Y si Dios permitió que esa prueba llegara a tu vida, es porque tú sabes que puedes vencer. ¿Cierto? Y esto va a traer fortaleza a tu vida. Por eso es importante que tú lo tengas en cuenta. ¿Amén? También debemos entender que no es fácil y que para poder ser soldados de Jesucristo debemos sufrir injusticias. ¿Sí ve? ¿Y esto qué quiere? ¿Y esto qué nos da? Muchas veces nos juzgan injustamente, muchas veces nos señalan, muchas veces nos dicen que con nosotros no hay nada, que nosotros somos panderetos, cristianos ficticios. ¿Sí ve? Y muchas veces todas estas cosas no son ciertas. Pero ¿qué trae la injusticia? ¿Qué trae el sufrir injusticia? Trae confianza. ¿Sí ve? Cuando tú sabes que estás haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, eso trae confianza a tu vida.
¿Sí ve? Entonces mire que por lo que Dios nos está enseñando en el día de hoy, amén. Pero también como soldados de Jesucristo debemos ser atribulados. Mire que Pablo era un ejemplo claro de esto. Él había pasado por muchas penalidades, había pasado por muchas pruebas, había pasado por muchas injusticias, había sido atribulado en muchas maneras. Pero ¿qué trae la tribulación? Fe. Hermano, cuando usted vence las tribulaciones, eso te llena de fe, te llena de confianza, te llena de vigor. Por eso tú debes ser un buen soldado de Jesucristo. Y no te extrañes de esas cosas. La palabra del Señor dice que, amados, no os sorprendáis de las pruebas de fuego que ha de venir, como si cosa extraña se viniese. ¿Sí? Mi hermano, es necesario. Un soldado tiene que pasar por muchas cosas fuertes para poder vencer, ¿cierto? Y cada vez se hace más fuerte. La experiencia lo hace más fuerte. La experiencia lo hace más grande. Y la experiencia espiritual, ¿sí?, de un soldado de Jesucristo lo hace invencible, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta todas estas cosas. Amén. Y voy con el cuarto punto para finalizar nuestro estudio. Amén. Y leemos el verso 4 y 5. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Mira lo que habla esto, ¿sí? Entonces un verdadero soldado de Jesucristo no se rinde. Hermano, nosotros no somos de los que se rinden. Tú no eres de los que se rinden. Tú eres de los que se levantan con fuerza. A pesar de las situaciones, toman más fuerza, ¿cierto? Entonces, esto es importante, ¿sí? Entonces, un verdadero soldado nunca deja de servir al que lo tomó como soldado, ¿sí? Un verdadero soldado de Jesucristo nunca renuncia. ¿Sí? Nunca deja de servir, nunca deja de hacer la obra a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, nunca deja de hacerlo, mi amado amigo y amiga. Y hoy yo te invito para que a pesar de las situaciones no te rindas. No te rindas. Hoy dile al diablo: hoy te derroto en el nombre de Cristo Jesús y no me voy a rendir. Eso es mentira tuya que yo tengo que renunciar. Amén. Entonces esto es importante. Un verdadero soldado no deserta. Un verdadero soldado de Dios nunca renuncia, por más de que esté atribulado, por más de que esté angustiado. Y este es un ejemplo claro de Pablo. Pablo no renunció a pesar de las circunstancias. Y él fue muchas veces atribulado, muchas veces pasó por pruebas, por penalidades, pasó por injusticias, ¿cierto? Pero él no desertó del llamado. ¿Sí? Mi amado hermano, nosotros somos de los que no desertamos. Nosotros no somos de los que renunciamos. Nosotros somos los de los que nos paramos con más fuerza y con más vigor para seguir adelante en el camino de nuestro Señor Jesucristo, para seguir adelante en esa carrera que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso nosotros debemos fortalecernos cada día. Amén. Un verdadero soldado es fiel hasta la muerte. Y Pablo fue fiel hasta la muerte. Y eso era lo que Pablo le estaba hablando a Timoteo, mi amado hermano, y esto es lo que hoy Dios habla a tu vida, mi hermano, un soldado que es fiel hasta la muerte. Un verdadero soldado de Jesucristo es fiel hasta la muerte, y tú y yo debemos ser fieles hasta la muerte, mis amados hermanos, porque esto Dios no lo devolverá, y Dios nos permitirá fortalecernos y recibir un favor mucho más grande del que tenemos hoy. Amén. Por eso vale la pena ser un soldado fiel hasta la muerte. Amén. Y un verdadero soldado es recto y leal. ¿Sí? Mire que el texto bíblico hablaba de que un atleta no es coronado como atleta, sino corre legítimamente, ¿sí ve? Nosotros debemos ser rectos y leales, debemos correr esa carrera con lealtad, con rectitud. Mi amado hermano, un soldado de Jesucristo nunca tuerce su camino, un soldado de Jesucristo nunca se desvía del propósito de aquel que lo ha llamado, un soldado de Jesucristo nunca es desleal
a su jefe o a su comandante, a su Dios, y nosotros no somos desleales. Por eso hoy Dios te llama para que no renuncies, sino para que sigas adelante. Por eso hoy te motivo y te inspiro a que seas un verdadero soldado de Jesucristo. Mi amado amigo y amiga, Dios me lo bendiga y que la gracia de mi Dios Todopoderoso esté con ustedes hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos.